Bienvenidos al episodio 19 del podcast Vamos a lo Seguro con Miguel Villamán y un servidor Juan Garrigó. Hoy tenemos, señores, un plato fuerte aquí porque tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña hoy el señor Zanoni Zenic Ripley. No me equivoqué, ¿verdad? Así mismo. Señores, Zanoni es el presidente del consejo, el chairman de uno de los casos empresariales más exitosos que se han dado en el sector seguro. Yo creo que a nivel general, a nivel empresarial en la República Dominicana. Él es el chairman de Worldwide Medical Assurance, o sea, de Seguros Worldwide, como muchos aquí lo conocemos. Una compañía que inició localmente en la parte de seguro médico internacional y seguro de vida y se expandió a nivel internacional con muchísimo éxito. Y hoy vamos a hablar aquí de todo lo que es el tema de vida internacional y seguro médico internacional, que son dos productos de seguro muy importantes para el portafolio de cualquier ciudadano, cualquier persona que necesite protegerse íntegramente. Así que, Zanoni, bienvenidos. Este es tu programa. Bueno, gracias. La verdad que es un placer estar con ustedes dos, ¿no? Sí. En este programa. Vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro, así mismo. Sí, no, perfecto. Y estoy a las órdenes, lo que quieran saber. Zanoni, dime, ¿cómo tú te inicias en la actividad aseguradora? Normalmente en esta actividad se inicia por accidente. Yo estaba terminando mi carrera de economía. Trabajaba en Royal Bank of Canada. Entonces, era muy fácil realmente. En Intel, yo me acuerdo que yo tomaba todas las clases a la misma hora, iba a los exámenes, todo bien. Y me gradué con honores. Pero tuve un profesor que me dio macroeconomía, un tipo brillante, que está vivo todavía, graduado en MIT, el doctor José Herrero. Y ahí fue ya que comencé como a enamorarme de la carrera. Y dije, no, pero es que no puedo con lo del banco y seguir este asunto. Entonces renuncié del banco, pero ya está acostumbrado a ganar algo de dinero y todo eso. Y entonces alguien me habló pero mira, mientras tanto, hay esto, que tú te puedes ganar tu dinero, tú eres dueño de tu tiempo. Y yo comencé en el seguro en el área comercial. Tenía 21 años. Y comencé, normalmente los compañeros míos tenían 35 o de 40 para allá. Pero el baby. El baby, sí. Entonces comencé ahí y ya tenía todo planificado para hacer mi maestría, pero comencé a ganar muchísimo dinero. Y entonces eso realmente fue lo que frustró lo que era el tema. La parte académica. Sí, la parte académica y de actuar como economista, porque la verdad que me enamoré de esa profesión. Esa fue la forma en que empecé. Qué bien. Fue en vida específicamente que tú arrancaste. Vida. El tema es que lo de salud internacional fue algo que yo pensé, es decir, resulta que en los 80 la diferencia que había de tecnológica no era tan amplia. Es decir, una persona tenía una enfermedad y obviamente que sí, pues había más casuística, mejor tratamiento en Estados Unidos, pero no había esa brecha tecnológica tan grande. Yo recuerdo un tío político mío, el doctor Manuel Resumil Aragunde, un hombre muy famoso en su época. Él llegó a tener una amistad con Nixon por temas muy largos de contar ahora. Y cuando él se enfermó, Nixon le mandó su médico acá. Wow. Pues decir que en otra situación y ahora mandaron a la gente en una ambulancia aérea, etc. Pero eso fue en los 70. Ya a principios de los 80 comenzó la gente a viajar. Y entonces yo dije, bueno, pero es que la gente va a necesitar un seguro porque esto es muy caro. Y ahí es que empezamos con el seguro de salud internacional. Realmente en República Dominicana, el precursor de eso fue Luis Ross padre. Después don Fello de León y yo. Y trabajamos con la misma agencia y yo era el que más vendía. Mencionaste ahí dos pilares. Dos pilares dos pilares. Y le digo algo, en el caso, por ejemplo, de don Fello,
cuando yo lo conocí, es como si nos hubiésemos conocido toda la vida, porque Armando Laviña, que era la persona con que trabajamos eso, él representaba Blue Cross Blue Shield of the National Capital Area. Nos hablaba muy bien a los dos de ambos, ¿no? Entonces era como si lo hubiese conocido todo el tiempo. Caballero, ese señor, tremendo, tremendo. ¿Verdad que esos fueron los inicios? Y, digamos, el orgullo mío es que al día de hoy, Armando Laviña me vende. Así, eso que yo empecé ya esa parte fue en el 84, sí, 23 años. Si yo recuerdo como ahora, yo me junté con él 15 de junio de 1984. Ahí empecé entonces todo lo de salud internacional. Y el día de hoy, Armando, que tiene como 87, creo que es el mejor productor de una agencia que yo tengo en la Florida, que se llama Blue Life Secure of Florida. Qué bien, qué bueno. Interesante. Y realmente hablaste de dos personas en diferentes vertientes, porque uno era corredor de seguros y otro era asegurador. En las dos cosas. O sea, yo diría que los precursores de las dos áreas. Sí, realmente la historia del seguro de salud internacional es una historia interesantísima. Igual que el local. Claro. El local, en su momento, antes de venir la seguridad social, lo que teníamos era igual a médica. Sí, exactamente. O sea, que los aseguradores no estábamos en el tema de las iguales. Era otra cosa. Otra cosa. Y el seguro médico internacional fue creciendo. Y hoy la historia es otra en el tema de salud. ¿Cómo tú ves, cuáles son las perspectivas que tú ves del mercado de seguro de salud ante todos estos cambios que han habido, ante la democratización, según lo que estuvimos hablando hace un ratito, antes de iniciar el programa? ¿Cómo tú ves el seguro de salud a mediano largo, a mediano, a corto y a largo plazo? Sí. Bueno, desde el punto de vista de que sea una oferta rentable, nosotros entendemos que el seguro de salud internacional es lo que se llama programa de gastos médicos mayores. El riesgo ahí es severidad. Si usted le pone a ese riesgo de severidad frecuencia, las probabilidades de tener rentabilidad son muy pocas. Y nada que es rentable, que no es rentable, es sostenible. Entonces, yo creo que una de las cosas es que las compañías nos vayamos dando cuenta de que por ahí es que tenemos que ir. El problema es que muchas veces las compañías actúan debido a presiones de algunos intermediarios o con el afán de crecer, de tener más prima que el otro, y no se dan cuenta de que lo que pasa, por ejemplo, con un tipo de intermediario que no entienda bien este ramo, porque hay uno que sí lo entiende. Nosotros tenemos corredores que son unos expertos en salud internacional. Le interesa más un ramo que haya frecuencia porque es más fácil vender. Es decir, a medida que lo que tú vendes es más concreto, es más fácil la venta. Entonces, tú no tienes que explicarle a una gente que le va a dar una gripe. Eso no tiene que explicar. Ahora, ya la gente dice que algo mayor, eso es el otro. Ese que le va a dar el derrame es el otro. No es optimista. Y eso pasa con vida. Vida, entonces, es el más abstracto y el más difícil de vender porque nadie quiere ni siquiera hablar de eso. Entonces, como es más fácil la venta, se van por algo, digamos, más fácil, pero es más fácil el reclamo y más frecuente. Entonces, obviamente, deberían ser dos cosas separadas. Un seguro de salud, que básicamente es de gastos menores, que es el típico de frecuencia y que se vende mucho en grupo, y un seguro de salud de gastos médicos mayores, que puede ser internacional o no, en nuestro caso internacional. Sí, o sea, para edificar un poco, cuando el señor Celi, cuando Zanoni se refiere a frecuencia y se refiere a severidad, que el seguro médico, por ejemplo, que todos conocemos como seguro médico local, que se adquiere aquí en República Dominicana de diferentes proveedores, bueno, que tú vas a consultas, visitas ambulatorias, laboratorios, estudios especiales, radiografía, emergencia, eso es frecuencia. Bueno, ahora, cuando ya uno está hablando de una enfermedad mayor, un cáncer, una insuficiencia renal, una cirugía complicada de corazón, etcétera, eso es lo que se llama gasto médico mayor, y eso sucede menos, por eso tiene baja frecuencia, pero tiene una alta severidad, que eso es un alto costo. Entonces aquí el seguro médico internacional originalmente era un seguro básicamente para cubrir severidad. ¿Por qué? Porque se cubría solamente cuando uno salía del territorio dominicano, y aquí se atendía en caso de emergencia. Después de eso se agregó la hospitalización en República Dominicana,
Y eso por un tiempo se le agregó ya la parte ambulatoria o la de frecuencia. Eso hubo aseguradores que entraron y de hace unos años para acá hemos visto una tendencia de aseguradores que han ido saliendo de esos productos y enfocándose estrictamente, como dice Zanoni, en gasto médico mayor. Y que el que tiene un seguro médico internacional, esos seguros combinados que cubren local, ambulatorio más la parte internacional, cada vez están más escasos o ya a unos costos que no cualquiera le puede hacer frente. Claro. Sí, el otro tema que pasa con eso es el siguiente. Es, digamos, todos estos avances tecnológicos en la medicina han hecho que padecimientos como el cáncer, que normalmente, si ya eran avanzados, la duración de la persona era muy poco, la persona viva con su cáncer. Claro. Entonces, es imposible para un seguro de salud internacional soportar eso para los precios, principalmente los precios que hay en Estados Unidos, porque tú vas a tener una persona por 10, 12, 15 años consumiendo eso. Entonces, otra de las cosas que tiene que hacer Salud Internacional es tratar de, además del mercado original, el que busca, el cautivo de la gente, que es Estados Unidos, tener oferta en otros mercados. Nos ha ido muy bien. Tenemos un network en España y lo utilizamos mucho principalmente en temas de cáncer, y la medicina la calidad es la misma. Es más lejos, todo eso, pero si no combinas eso, aún subas la prima, no va a haber rentabilidad. Dime una cosa, Zanoni, ¿qué hacía en promedio? Porque me imagino que será diferente por procedimiento, por siniestralidad, por proveedor, digo, por siniestralidad no, por caso. Pero en promedio, ¿cuál es la diferencia en costo entre la medicina, por ejemplo, en Europa o específicamente en España y la medicina en Estados Unidos? Sí. No, y puedes decir en Europa. En Europa. También, Francia también es baja y todo eso. Sí. Yo te diría que un promedio de que es un 30% del costo de Estados Unidos. O sea, un 70% menos. 70% menos. O sea, menos de la mitad. Sí. Nosotros, por ejemplo, y hemos tenido casos extremos. Nosotros teníamos un caso que era un niño con un problema congénito y en Estados Unidos costaba $1.700.000. La persona entonces quiso ver en España porque hay un límite para el congénito. Claro. Entonces, en este caso, excedía ese límite y por eso vio la opción en España. Al principio estaba un poco renuente, pero se puso a hablar con una persona que ahora es muy fácil todo, porque cuando fue a Google, dijo, no, este fue el fundador de eso, de lo que le iban a hacer, ese fue el creador de esa tecnología. Y entonces se lo hizo, quedó bien, fueron 170.000 euros. Oye, eso. Wow. 10%. Es un caso extremo, pero normalmente es como un 30%. De los extremos. Pero en algunas cosas es sumamente costoso. Y está en que la gente más o menos se deje llevar. Nosotros, por ejemplo, en Panamá y en Guatemala, ya el uso de Estados Unidos es minoritario. ¿Qué es lo que encarece en Estados Unidos más los costos médicos? ¿Los honorarios médicos, los procedimientos o la medicina? No, la estadía en el hospital. La estadía. La hotelería. Sí, la hotelería y los temas, digamos, y los medicamentos que se utilizan. A veces la medicina de Estados Unidos es mucho más cara que en todos los lugares. Entonces, si la persona tiene un tratamiento de cáncer, bueno, tiene que tener medicina. Entonces, esa estadía completa no es el costo de la habitación, sino todo lo que conlleva esa estadía, que tiene la medicina, todo eso es muy costoso, más que lo del costo del médico. Wow. Y eso que tú planteas, ¿tú crees que, o sea, tú has dicho dos cosas importantes? Es imposible tú seguir subiendo precios porque va a llegar un punto en que la demanda, o sea, ya va a dejar de ser inelástica y va a decir, espérate. Y ya está, y es bueno que los oyentes, los escuchas sepan esto. Existen ya disponibles en el mercado planes que se están dando, que se están ofreciendo el servicio de atención en España, Colombia. O sea, hay otros lugares donde uno puede ir a buscar medicina y recibir muy buena calidad a un muy bajo costo. Entonces ahí viene el tema, Zanoni. ¿Cómo?
Porque fíjate algo, cuando uno dice, bueno, vamos a ir ahí y vamos a tener menor costo, la gente dice, bueno, pero quien se está ahorrando el dinero es la compañía de seguro. Sí. Entonces, ¿cómo tú crees que uno puede, o sea, trasladar al consumidor esa, hacer conciencia de decirle, óyeme, o sea, no hay, si nosotros, si el único mercado sigue siendo Estados Unidos para ir a buscar soluciones a los problemas médicos, el costo del seguro no va a ser, o sea, tú no vas a tener seguro. Sí, Tú no vas a poder pagarlo. Es muy buen punto, Juan. Efectivamente, hay algo en la vida que es lo siguiente. Si usted quiere lograr algo, usted tiene que poner los zapatos del otro. Entonces, ir donde un intermediario o donde un cliente a explicarle que la compañía de seguro le va mejor si va a España es absurdo. Es absurdo. Tienen que ver por qué a ellos les es mejor. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho es demostrar que la medicina de España tiene la misma calidad que la medicina de Estados Unidos. El idioma es su mismo idioma. Aunque la persona hable inglés como segundo idioma, está nerviosa, está enferma, le van a hablar en su mismo idioma. Y aparte de eso, la atención. Es decir, en España no hay mucha medicina privada. Entonces, el paciente dominicano que vaya tiene un trato similar al que esa persona recibe acá, ¿no? Esa deferencia, que no necesariamente el que una gente tiene que buscar cuando tiene una enfermedad. O sea, lo que hay que... A mí me tratan bien en ese sitio, yo voy ahí. No, tiene que ser que ese sitio tenga, digamos, la tecnología adecuada, los conocimientos. Pero si aparte de que sí la tiene y tú vas a recibir un mejor trato y vas a tener más fácil una habitación privada, va más con la idiosincrasia del dominicano. Por ejemplo, a mí me hablan mucho de eso. En Estados Unidos se ve mal que tú pidas una habitación privada. Tú tienes gente con dinero y te van a hacer mi privada. Es otra manera de ver la vida. En España es muy parecida de acá. Y la medicina, la calidad es la misma. Es la misma porque vamos a hablar de un tema, por ejemplo, ortopedia. Si fuera verdad que es muy diferente, pues todos esos futbolistas los mandarán para Estados Unidos. Porque ellos son ricos, los clubes son ricos, pero nadie se atiende fuera de España. Y lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Alemania. Estados Unidos realmente, al día de hoy, para mí, es el lugar mejor para diagnóstico. Tú tienes básicamente un país con muchas nacionalidades, muchos médicos, mucha investigación. Sí, algo que no se logra entender qué es más fácil que tú lo sepas en Estados Unidos. Pero después que tú tengas el diagnóstico, ya es lo mismo. El cirujano de España, el cirujano de Francia. Y hemos tenido casos en el que hay procedimientos que no están aprobados por el FDA, que lo hemos hecho fuera. Incluso, aunque la póliza dice eso, la póliza tiene una cláusula que dice que si no está aprobado por el FDA, pero imagínate, nosotros tuvimos un caso con un señor que tenía precisamente un cáncer, quería hacerse algo en Estados Unidos, no estaba aprobado por el FDA, pero en Alemania ya estaba aprobado. Entonces, ¿cómo le íbamos a decir que no cuando el 33% de nuestra compañía indirectamente es del gobierno alemán? Esa persona se fue a Alemania, una persona de Panamá, y vivió 5 años más. Wow. Digo, 5 años porque claro, se hizo eso, si no, ya esa persona. Entonces, realmente es lo que hay que buscar. Es decir, yo creo que tiene que haber esa alternativa, pero siempre basado en, digamos, en tu entender la necesidad del otro. Yo lo veo como más difícil para el tema cardiovascular. Es decir, que una persona no tenga, que ya tiene un problema, no tenga su médico, su cardiólogo, sea en el Cleveland, sea en el Presbyterian, en cualquier hospital ya cercano, sino que está en Madrid. No, es más difícil. Pero ya un tema, por ejemplo, oncológico, no. Porque el tema oncológico realmente es algo que puede... la persona puede hacer un tratamiento, ir allá, seguirlo en su país si quiere. Es diferente a otras cosas. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo, digamos, a no la necesidad de la compañía en sí, sino, digamos, a lo que es lo mejor para los clientes y para ellos. Y demostrarle que a ellos les conviene.
Qué bueno que lo que está planteando Zanoni, de que existen otros proveedores, Sí. otros centros médicos que uno pueda asistir. Sí. Porque uno siempre piensa en el norte. Sí. Todo el mundo piensa Estados Unidos. Y no ve otra alternativa. Y hay que abrirse. No, y que no podemos, sobre todo en los últimos años, que han habido aumentos de precios constantes en los productos de seguro médico internacional, que no se cree esa percepción generalizada en la gente de que los seguros internacionales ya son demasiado caros, son imposibles pagarlos. Ya las aseguradoras han reaccionado, ya las aseguradoras han sacado y han puesto dentro de su oferta de productos, o sea, con características distintas en la parte de los proveedores, etcétera, que le permiten tener un costo razonable. Así es. Ya hoy en día, inclusive los altos ejecutivos de las empresas privadas, o sea, dentro de su paquete está el seguro médico internacional. Eso es como el salario. O sea, No, y además por algo muy sencillo. El mejor, entre comillas, plan local, lo que te da son 3 millones de pesos de protección al año. Sí. exactamente. Entonces o sea, con eso a usted se le puede complicar la vida en cualquier tipo de dolencia. Cualquier enfermedad quiebra una familia. Así. Zanoni, Cuenta. cuéntanos de vida. Ok. Bueno, Tú empezaste diciendo algo fue que yo importante. nací. Vida es más difícil de vender que salud, definitivamente. Sí, vida es más difícil que vender de salud, pero es conocido como el ramo noble del seguro. Por una razón elemental. A nadie le gusta morirse. La generalidad de la gente no le gusta morirse. No quiere morirse. Enfermarse sí, porque entonces hablan de eso. Dicen, mira, me dio tal cosa, pero el que se muere ya no puede hablar nada. Entonces ya los reclamos, inclusive cuando tiene grandes números, es un tema estadístico. Es decir, no se va a estar muriendo la gente como mosca. Es noble, pero obviamente es complicado. Es complicado porque es más complicada la venta. Tienes que tener personas realmente entrenadas. Se ha tratado toda la vida, por mucho tiempo, de que el seguro de vida necesariamente no sea, ofertado por vendedores expertos, por personas porque obviamente eso pondría, más bajo el costo de explotación de las compañías. Pero eso no ha tenido éxito y no va a tener. O sea, yo recuerdo un libro de hace muchísimos años, creo que como el 78, se llama The Invisible Bank. Los banqueros invisibles, de Andrew Y eso Tobias. de Andrew Tobias. Y eso realmente hablaba eso mismo. Que los otros decía que el seguro y que... Claro, ese hombre no va a hablar de que van a hacer una aplicación porque en el 78 no existía eso. Pero él no tenía razón. O sea, él podría tener razón concepto en lo que está hablando, pero al no entender bien cómo funciona ese negocio y cómo eso se compra con una motivación. La gente no se levanta por la mañana y dice, oye, pues yo como que necesito un seguro de vida. ¿Cómo? Al menos que no se esté muriendo. ¿Cómo? ¿Qué es la clave? Si tú fueras a decir claves en la venta de un seguro de vida, ¿cuáles son? Ok. Mira, yo te diría que no todo el mundo lo puede vender. Y no hay necesariamente como un estereotipo de quien vende eso. Y yo te voy a dar el mejor ejemplo. Como ustedes saben, aparte de Worldwide, yo tengo una agencia, que esa agencia, ahí volví a mis orígenes de broker en Connecticut. Y mi primer empleado, que es americano, es decir, yo creo que la única persona que habla español en Guilford, es un muchacho que tomó una maestría en Barcelona. Él decía que, bueno, que la venta no le gustaba mucho, que él no era extrovertido. Pero yo le dije, bueno, pero es que esto está empezando. Y tú tienes que saber vender, aunque después vendan otro. Y efectivamente, él es buenísimo. Porque lo primero para poder hacer esto es poder conectar con la persona. Si usted conecta con la persona y la persona le toma confianza a lo que usted está diciendo, ya tiene como el 60% ganado. Lo otro sí tiene que ver con un tema, digamos, que es el siguiente. La persona crea una necesidad,
le explica, le da las ventajas, pero no hay como una situación que diga tengo que cerrar eso hoy. No es como cuando tú compras una casa, que si tú no la compras esa, te la va a comprar otro. Entonces la gente dice, bueno, déjame ver. Entonces la persona sí, lo que son exitosos, tienen que ser gente que tengan cierto carácter, que vaya ayudando a que ese negocio se cierre, ir buscando, digamos, situaciones que tiene que decirle. Es decir, tú estás sano hoy, tú estás haciendo eso porque tú no sabes lo que va a pasar después. Y diciéndole, digo, mira, si ya a ti te gusta eso, tú entiendes que también tiene que ser ahora. Porque si no, y si es débil, se va a quedar todo ahí en una ilustración. En una ilustración, y que después, y que eso. Y entonces eso, esa es una, yo diría que confianza y carácter. Ese es pero son difíciles las dos, dificilísimas. Quiero preguntar algo, que sé que ustedes vivieron eso en Centroamérica. Una de las formas de vender seguro es con un siniestro. Sí. En el sentido de que lamentablemente se te quema la casa, tú no tienes seguro, el otro va a decir, yo tenía seguro. Si yo tenía un seguro, yo he pagado. En mi momento, cuando yo era ejecutivo de Cadoar, tuve mucha retroalimentación con mis homólogos de Centroamérica. Sí. Y principalmente en Panamá, se quejaban de que la siniestralidad en vida había sido enorme. Había habido muchos muertos en la pandemia. Sí. O sea, hubo muchos casos de reclamos de vida en la pandemia. Sí. Que aquí, básicamente, en su mayoría lo cubre la Seguridad Social con el seguro de sobrevivencia. ¿Cómo tú, o sea, cuál fue la experiencia? Porque yo no tuve número, pero sí tenía el feedback que me hablaban de eso. ¿Cuál fue la experiencia en Centroamérica con ese tema de la pandemia y el seguro de vida? Para que veamos que en un momento dado, fíjate cómo un evento catastrófico afectó a mucha gente y muchos de ellos tenían seguro de vida porque la pandemia lamentablemente no veía clase social. Sí, sí. Bueno, mira, sí, es buena la pregunta también. Y cuando ya nosotros pasamos, bueno, tengo que decirte algo, yo ni me consideré en mi época, ni ahora como un buen vendedor de seguro de vida. Así, yo más o menos la gente me compraba más por la confianza, pero, ¿entiendes? Yo no, para el seguimiento, yo soy demasiado orgulloso, decir que yo no le daba el seguimiento. Hay otra gente que es más fácil, ¿entiendes? Si a mí no se cerraba ese primer día, esa gente, él es el que me caía atrás. Entonces, eso no me hace bien para vender esto, ¿no? Si me hubiera dedicado solo a eso, no hubiera sido tan exitoso, porque normalmente en esto hay que seguir y acordarle, y yo la verdad es que esa es mi forma de ser. Entonces, eso yo le explicaba, y gracias a Dios me cerraba mucha gente en el momento. Pero si no hacían eso, yo no le... Ellos, vean, usted no me ha llamado, ¿para qué lo va a llamar? Pero bueno, en lo que tú hablas tiene que ver ya nosotros ya como compañía de seguro. Mira, yo estoy muy orgulloso de lo que la compañía ha hecho en seguro de vida. Incluso en estos días que vimos unos números y me reuní con el equipo actuarial nuestro, ahora vi que todavía era mejor de lo que yo pensaba. Nosotros iniciamos en el 2007, fue de la mano de Suizri, empezamos con seguro de vida, aparte de salud internacional. Una de las cosas que yo hice desde el principio y he seguido es esto. Nosotros somos una compañía que crecemos mucho. Y no somos una compañía grande. Y para ser una compañía grande hacia los que venden en Estados Unidos, creo que no vamos a llegar nunca ahí. Entonces, vamos a la realidad y nosotros realmente nos apoyamos mucho en el reaseguro. Es decir, nosotros tenemos y seguimos así, aunque básicamente pudiéramos tener más primas y hacer más inversiones, nosotros tenemos un cuota aparte del seguro de vida. Tenemos un cuota aparte, es decir, no es 90-10, es decir, no estamos como algunas que retienen los primeros $500,000 y todas esas cosas. Algunas compañías que no, o sea, compañías principalmente de Estados Unidos que venden en América Latina, creyeron ser grandes y la pandemia les dio a entender que no lo eran tanto, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el tema de la siniestralidad es el siguiente. Nosotros tenemos y nos enfocamos
en un mercado, en un nicho de mercado, que es básicamente los segmentos A y B de la población. Eso es lo que vendemos. La siniestralidad en esos segmentos es menor, lamentablemente, pero es así, que en los segmentos bajos. En República Dominicana nosotros en la cartera tuvimos, creo que fue un solo caso de pandemia. En Panamá tuvimos 4. Nosotros no tuvimos pérdida. Fuimos, creo que, una de las pocas aseguradoras que no tuvo pérdida en la pandemia. Pero es que estamos hablando de que el cliente nuestro se cuida, sí, tiene más acceso. Y nosotros también, en Salud Internacional, nos interesa mucho el ramo, tenemos que ser rentables para sobrevivir, pero nosotros eso lo hacemos, digamos, porque sí tenemos como la vocación. Nosotros llegamos a sacar gente en la pandemia en ambulancia aérea. Yo no conozco a nadie que hiciera eso. Entonces lo hicimos cuando no se podía entrar a Estados Unidos. Y sacamos un caso de una persona trasplante de pulmón en ambulancia aérea. Estaba asegurado de vida. Pero no lo hicimos por eso. Acuérdate que es 90-10. Acuérdate que es 90-10. Pero sí te digo que hay una gran diferencia. Nosotros realmente, al ir hacia un mercado diferente, la centralidad es menor, y lo que ha sido el logro nuestro es que los reaseguradores lo entiendan, porque ya tenemos masa crítica y ellos sí ven que el comportamiento es similar al de Estados Unidos y pues entonces podemos tener mejores tarifas. Una pregunta. Vida en República Dominicana, ¿cómo tú lo ves? ¿Hay potencial? ¿No lo hay? ¿Cuáles son los obstáculos? Por ejemplo, se logró. ¿Por qué se logró hace unos años que las autoridades entendieran y le quitaran el impuesto selectivo al seguro médico? Y hoy en día el seguro médico, inclusive el internacional, se vende sin gravamen, pero no hemos podido lograr convencer y hacer lo mismo con la parte de vida, y vida sigue con un gravamen. Tú entiendes que, o sea, te estoy haciendo muchas preguntas quizás juntas, pero es tan alto el potencial impacto de una eliminación del impuesto en el impulso que se le daría al seguro de vida. O sea, dinos un poquito de eso. No, el potencial es enorme, enorme, enorme. Es decir, nada más hay que ver el crecimiento de República Dominicana. Es decir, realmente el impuesto que tú mencionas, lo que ataca fuertemente es al seguro de vida, que tiene un componente de ahorro. El seguro de vida. Es decir, no puede existir. Nadie va a comprar un seguro que tenga que pagar un 16%. Es decir, ¿cuánto tendría que ganar en la parte de ahorro para que sea, claro, algo atractivo para el cliente? Sí, el seguro de vida en República Dominicana tiene un potencial. Yo entiendo que algo se va a lograr en eso. A mí me parece que el tema es lo que tú dices, por ejemplo, cuando se volvió a hablar de eso el 2020, la pandemia. Es difícil pedir cualquier tipo de sacrificio fiscal cuando había que dar tanto. Yo creo que ahora sí tenemos que lograr que ese impuesto, por lo menos para la parte de ahorro, no exista. Exacto. Porque ahora mismo en la parte de ahorro lo que se está recaudando es el 16% de cero. De cero. Entonces, obviamente sí. Ahora, ¿qué pasa? Y es realmente, si tú me preguntas, en todo este tiempo, si solamente el impuesto es la causa de la 90, yo te diría que no. Porque existe un impuesto y nosotros vendemos. Yo entiendo que la causa principal es que toda esa gente, cuando yo empecé, que yo era muchacho, que yo lo vi en Panamá, en Panamá está igual, que era todo eso que existía de individuos que eran especializados en vender seguro de vida, supervisores, todo eso se perdió. Entonces, para tú hablar con una persona de seguro de vida en República Dominicana, o son muy mayores, o ya se murieron, o gente como yo que empecé muy jovencito, pero no todo el mundo empezó a los 21 años. Nosotros hemos logrado rescatar eso. En vez de estar quejándonos que el impuesto, etc. El impuesto ya está, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho, hemos formado gente en seguro de vida. Yo, por ejemplo, en el último evento que nosotros sostuvimos,
realmente me sentí muy bien de ver al vicepresidente de negocio nuestro, Yamel Atía, hablar de seguro de vida como un experto. Y no sabía nada, porque nadie que tenga menos de 40 años en República Dominicana sabe lo que es el seguro de vida. Tú tienes que prepararte porque te quitan el impuesto. Pero ¿quién te va a vender ¿Quién eso? va a salir a vender? No hay. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, y ahora estamos creando lo que le llamamos Worldwide Learning, es lo que va a atacar eso. Porque si el impuesto, yo sé que de alguna manera eso va a salir. Sí. Pero yo necesito quién va a vender eso. Eso no va, la gente no va a salir a vender algo así. Eso es a veces no entender las cosas. Yo recuerdo cuando muy poca gente sabe, como yo era muchacho, yo trabajé un tiempo en el Banco Inmobiliario Dominicano. Había visitado al doctor Pitaluga para algo y me dijo, bueno, yo tengo que vender algo que se llama cédula hipotecaria educacional. Y yo jovencito, sí, hombre, yo voy, pero lo que tengo que ser asesor, porque que la compañía de seguro no. Bueno, y ahí eso se comenzó a vender, pero a mí me dio unos papeles, aquella época eran papeles, de una persona muy buena, pero no sabe del negocio. Y decía que había que habilitar el banco para la fila de la gente que iban a ir a comprar. Y aquí nadie. Eso va a ir la gente a venderlo. Y eso se hizo como se hacen los seguros. Comenzaron a venderlo. Pero tiene que haber gente que sepa. Entonces, los que saben ahora o son muy mayores, hay gente que sabe seguro. Mira, Cecilio Vázquez sabe seguro. Pero estamos hablando, Cecilio Vázquez es un caso, digamos, increíble de una persona de estudio, de vitalidad. Esa persona digamos, pero ¿cuánta gente hay así? Sí. Entonces, ya esa persona, pues básicamente no existen. Y creo que el legado que nosotros vamos a hacer es formar eso. Y mientras tanto, el 100% de nuestros negocios son términos, porque es un término, obviamente, sin el impuesto, más atractivo, más económico, pero nosotros tenemos buenas tarifas. Y el impuesto te lo aguanta. Pero el de ahorro no. El de ahorro es imposible. Y en el de ahorro está el tema. Y también fue un beneficio para nosotros haber entrado en Panamá. Porque Panamá es lo que fuera República Dominicana si eso no hubiese colapsado. Ahí está todo intacto y pasa lo mismo. El seguro de vida acá, cuando yo era muchacho, se vendía más proporcionalmente en el interior. Panamá es igual, tú lo vendes en Chitré y en Perononé. Yo me acuerdo de un individuo de Nagua que vendía ahí en Balboa del Piñal y todo. Pero eso no existe ya. Pero sí está el potencial. La ventaja es que el día que quiten eso, ya nosotros vamos a tener un camino. Un pie adentro. Bueno, realmente es interesante lo que tú has expuesto sobre la situación del seguro de vida, de que hoy el día le quitamos el impuesto al seguro de vida y no hay personas preparadas para vender el seguro de vida. Increíble. ¿Por qué? Porque el sector asegurador se agotó, ¿sí? Haciendo el esfuerzo ante las autoridades para que se exonerara de impuestos al seguro de vida, principalmente en el área de ahorro. Pero han sido infructuosos. Inclusive se ha hablado de desmonte. Se le han puesto diferentes opciones, pero no ha calado. Y realmente es penoso. Ahora, eso hay que ver las matemáticas que están usando, porque lo más sencillo es ¿cuánto es 16% de cero? De cero. Cero. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el sacrificio? No hay sacrificio. Lo que pasa es que yo creo que también... No hay sacrificio fiscal. Pero el tema que tenemos planteado es el 16% de todo. Pero vámonos con el del ahorro. Vámonos con el de ahorro. Vamos paso a paso. Claro. Vamos, porque si no hay sacrificio fiscal, entonces, ¿qué pasa? Porque entonces te van a ganar el 16 del pedacito pequeño que tiene todo plan de ahorro. Tú tienes que pagar una parte por la mortalidad. Pero no estás grabando el ahorro. Y entonces eso aumenta el ahorro interno. Todo lo que tienen mil todo lo que sabemos. Esa parte, o sea. ¿A dónde van a ir eso? Eso van a ir a comprar bonos de Hacienda y bonos. Porque ese dinero ahí es que va a ir. Ahora se está yendo para comprar cosas de Estados Unidos. Sí, así es. Sí, porque el individuo que quiere su plan de ahorro lo está comprando fuera. Bueno, en los últimos cálculos que se hizo de cuánto aproximadamente era lo que se estaba contratando fuera del país, estamos hablando de $150 millones
al año. Sí. Que eso es acumulativo porque parte de eso, como bien usted dice, se constituyen en reservas Sí. y esas reservas hay que invertirlas y aquí se queda en el país en ahorro nacional. Y eso genera comisión de los intermediarios que pagan impuestos, comisión de los seguros que pagan impuestos, comisión sobre los beneficios que pagan impuestos. Bueno, nosotros tenemos la reserva de vida de la compañía nuestra en Panamá. Son más o menos como $40 millones. Somos una compañía que no somos la más grande en vida. Entonces, a medida que tú hagas más y más negocios de vida, esas reservas tienen que invertirse. Por ejemplo, en Panamá 50% tienen que estar en Panamá. Aquí es una cosa similar. Aquí esto prácticamente todo. Prácticamente todo. Pero entonces con más razón, ¿no? Entonces, yo el otro día leí un libro que lo escribió, bueno, lo escribe otra persona, pero se lo escribe para Maurice Greenberg, el mítico CEO de AIG. Y se llama La historia de AIG, el libro. Y a mí me sorprendió mucho lo enfocado que era Greenberg y AIG en vida. Sí. Él era un hombre de vida y de vida. Y una de las cosas que él usaba siempre en su estrategia internacional frente a las autoridades era cuando estaba buscando una licencia, era decirle, óyeme, danos la licencia, vamos a vender vida y la reserva es aquí que la vamos a invertir. Eso, y ¿sabes? La gente lo... La génesis del sector asegurador de República Dominicana. Buen vida. Sí, claro. El tema es que a la gente, al no entender el negocio, ¿no? Le quita valor al vendedor de seguro de vida. Entonces, por ejemplo, entienden que van a hacer, digamos, una aplicación que hable del seguro y que ya eso se va a vender solo. Porque imagínate, esta gente que tiene que hacer tantas técnicas y estrategias y cosas, y parece que eran unos tontos y no se daban cuenta de que lo único que había que hacer es, si me gusta, aprieto aquí. No, eso no existe. Nosotros tenemos y lanzamos lo que es hacer el seguro en forma digital, pero para hacerlo 100% con intermediarios. Porque Estados Unidos fue igual. No crea que en Estados Unidos, por ejemplo, lanzaron compañías. Hay una famosa Itos y todo es digital. Y en un principio alguien pensó, sí, la mayoría, no entra nadie. Entra cuando son seguros, pero no ese tipo de seguros, sino seguros pequeños. Sí. Entra mucha gente hasta que está enferma, porque como la masa es tan grande en Estados Unidos, pues puede pasar eso. Pero un seguro de vida normal, tradicional, tiene que vendértelo a alguien. Entonces, ¿qué terminó haciendo esa compañía? Esa compañía lo que hace es que dice, tú eres un intermediario, entonces yo te doy acceso a mi plataforma, tú vas a ganar 10 menos, un X cantidad de porcentaje menor, pero vas a hacer, y lo que va a pasar es que en vez de tú esperar 15 días para que tu plan esté listo, esto va a estar en 2 días. Entonces, eso es. Y nosotros, por ejemplo, hemos creado una plataforma que realmente es muy novedosa, no existe en Panamá, no la hay, de ese nivel no, en el cual nosotros, ese proceso que en el mejor de los escenarios son 48 horas, nosotros podemos hacerlo en 20 minutos. Es decir, en 20 minutos la persona va a entrar a esa plataforma y va a sentarse con la persona. Y inclusive no solamente porque la gente dice, bueno, pero si eso es todo, que la persona no tiene nada. No, la persona puede tener hipertensión, entonces de ahí salta y si lleva extra prima, y todo se hace en el momento. Y se saca la póliza de ahí. Y si tiene un endoso para el banco, ya tienen los bancos, los nombres, y saca el endoso para el banco. Pero lo tiene que hacer una persona. Eso no lo va, eso va a ser un 0.1% que entró alguien. No existe. Es que tiene que haber la persona que convenza a alguien de algo tan fuerte como es eso. Inclusive en el negocio se utilizan términos. No se dice que usted se va a morir, dice que va a faltar. Que falta. Usted falta. Si usted entiende, falta de tiempo. Eso existe. No, la gente no va a encarar eso porque tiene ciertas necesidades concretas. Y esto siempre lo va a ir delegando y además no lo conoce. Y esa es la realidad. Pero tiene que haber el que sepa vender eso. Entonces, muchas veces la gente entiende que ya existiendo el producto, que ya esto. Cuando salió el seguro de vida universal en los 80, había una inflación muy grande en Estados Unidos.
Entonces, obviamente, esos programas salieron muy atractivos. Pague 7 años, no pague más nunca, haga esto. Entonces, ellos entendían que también eso se iba a vender solo. No. Ellos tuvieron que los planes volverlos a hacer y meter los intermediarios ahí, porque si no, no se vendían nada. Entonces, ese es un factor que la gente no entiende, que minimiza y que es parte esencial de esto. Y estas personas que tienen ese don de saber vender esto, contribuyen enormemente a la economía, porque, como digo, una de las herramientas más fuertes para ahorro interno es el seguro de vida. Porque eso se crea. Entonces, todo eso se invierte. Y yo creo que a eso es que vamos a ir. Y obviamente, en un sitio que estamos en cero, en seguro de vida con ahorro, el potencial de crecimiento es enorme. Yo diría que República Dominicana debería vender, digamos, en eso al principio, como vende Panamá y después más. Así es. De verdad, tremenda reflexión que ha hecho el amigo Zanoni Celi en este podcast número 19. Que tiene que arribar, tiene que llegar, porque de verdad que nos podemos pasar varios programas con el amigo Zanoni Celi hablando de un tema tan interesante como el seguro de vida, que hoy en día es prácticamente un negocio con muy poco volumen de negocio. O sea, estamos hablando que en el 92 se vendían 18 millones de dólares. Hoy se venden 2 o 3 millones de dólares. O sea, estamos hablando que realmente el mercado ha ido decreciendo, aunque la economía ha ido aumentando. Así que agradecemos a Zanoni, de verdad que ha estado con nosotros. Señores, suscríbanse, denle a la campanita y nos vamos a ver en el próximo podcast. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, señor.